Carlos Enrique, de acuerdo con el contrainterrogatorio que le hizo el defensor, voy a hacerle unas preguntas de acuerdo con sus respuestas. En primer lugar, usted le dijo tanto a quien le habla como al señor defensor en esta audiencia que usted perteneció al bloque Metro. Y el señor defensor le puso de presente que Paulo Hernán Sierra fue interrogado también bajo la gravedad del juramento sobre su pertenencia o no al bloque Metro y manifestó que usted no perteneció. Y ante la presunta contradicción, usted le contestó al señor defensor que los dos estamos diciendo la verdad. Dígale a esta audiencia por qué los dos están diciendo la verdad. Sonido. Doctor Frankie, ¿me puede desbloquear su micrófono? O allá en Palmira, es que no estamos escuchando al testigo. ¿Ya? ¿Ahí? Sí, señor. Sí, ya, doctor, ahí. ¿Ya? Ahí bueno, lo escuchamos. Bueno, doctora, como le iba comentando, o sea, cuando yo le digo al doctor Granados que sí, o sea, que los dos estamos diciendo la verdad, yo le hago una pregunta a los señores aquí presentes, que los que hayan pagado servicio militar, que es un batallón, una contraguerrilla, ¿sí o no? Lo que era el bloque Metro, no me lo dice la palabra, bloque Metro, era derivado de contraguerrillas y todo. ¿Sí me entiendes? Es uno, por ejemplo, en el frente de nosotros, antes de responderle la pregunta del bloque Metro, por ejemplo, yo, al personal mío, yo ni los conocía. Yo no alcancé a conocerlos, por ejemplo, de las contraguerrillas. Digamos, Alberto, le voy a especificar ahí, Alberto era de la gasolina. Él era el de robo de combustible. Yo simplemente en ese entonces no tenía ni rango ni nada, yo era un combatiente, no más. ¿Sí? Ya cuando se hace el traslado de frentes, es que eso, la organización era como decir, como en el ejército, usted va trasladado para tal parte y uno salía, por ejemplo, del Calima, yo salí para el bloque Caldas, como lo dije al señor Granados, si me entiende. Entonces, Alberto manejaba lo de la gasolina. Ya cuando llegamos al cacique Pipinta, pues ya conformado ya, porque cuando Alberto llegó todavía, ya que yo le dije a usted que él se hacía llamar Pablo, lo mismo allá en el metro, y él se hacía llamar Pablo todavía en el bloque Caldas, ya cuando él coge ya el mando, que queda ya queda Pipinta, de se cambia el nombre y se queda llamando Alberto Guerrero. De ahí de los que ya roban combustible, ahí en la zona de nosotros de la Merced, que era el Mocho, era Nelson, habían unos del metro que habían trabajado con él en la gasolina. ¿Sí me entiende? Pero, o sea, yo a conocer a Alberto, yo no, es como, por ejemplo, a mí me dice, ahorita, en un momento de estos me dice el doctor Granados, que si yo hablé o conocí a Monsalve, no, porque es que el metro era derivado de contraguerrillas. ¿Sí me entiende? Uno no se conocía tampoco con la gente así, pues digamos que vamos de rumba de parranda, ¿no? Eso era, por eso se llamaba el bloque Metro, por ejemplo, el Frente de Guerra Cacique Pipita, lo que era de nosotros, era diferentes contrarias, estaban las águilas, las cobras, las escorpiones, los grupos que tenía yo de urbanos que eran los linces. Entonces, ¿sí me entienden? No, más o menos, ¿le quedó clara la pregunta, doctora? O, bueno, o ¿Cuánto tiempo perteneció usted al bloque Metro? Bueno, doctora, esa es otra pregunta que yo la quiero esclarecer. Lo que decía el doctor Granados, que yo en el 98 en el Calima, es que, por ejemplo... No. La pregunta es, no, centrémonos inicialmente de su pertenencia al bloque norte, al bloque al noroeste. Bueno, listo, sí. Lo que yo le dije ayer, el doctor, en las indagatorias, es el Sopetrán, Yarumal, Carmen de Villora, todo eso.
¿Cuánto tiempo, Carlos Enrique? Desde ahí del 96 al 98, donde entro yo ya al Calima. Desde ahí del Calima, en el 2000, cuando se lo de Barragán, ya paso ya al bloque es que es tanto. Antes de yo pertenecer al bloque, al bloque Caldas, en el bloque Calima, yo digo, hay compañeros míos que estuvieron combatiendo conmigo allá, que el comandante Rodrigo Oblecero lleva un bastón chino y no lo sabían manejar unos muchachos ahí de esa tropa, de esa contraguerrilla, y yo pues como yo ya estaba sí, ya en entrenamientos y todo eso, y era pues, digámoslo, no pues más antiguo que ellos ni nada, pero sí ya tenía más experiencia en eso, a mí me pasan el bastón chino. Y yo les explico a los muchachos cómo era que se manejaba el bastón chino o RPG, pues como lo llama uno. Y de ahí ya después, ya cuando ya me pasan a mí ya para cuando lo de Barragán, que salimos el 3 de enero del 2000, ya cuando ya el traslado para el bloque de Caldas. Gracias. Después a usted, el señor defensor, le puso de presente la declaración que bajo gravedad del juramento rindiera el 21 de mayo de 2008, en donde cuando se le preguntó que cuando se produjo su ingreso a las AUC, usted manifestó que en 1998 al bloque Calima. ¿Por qué no mencionó el bloque Metro en esa declaración que rindió bajo la gravedad del juramento? Porque es que a mí me estaban diciendo era en qué fecha había estado en los bloques. Por ejemplo, el señor, el que era en la corte, el que era ¿cómo es? De senador Prada, bueno, sí, Prada es que se llama el senador que lo están enredando, pues que en el problema con el señor Uribe allá en la corte, él es el que me hace esas preguntas, y que, o sea, que en qué mes y todo eso, estaba en el Cali, entonces ahí es donde yo le hago la respuesta a él. Y yo en tal fecha estuve, en tal, o sea, en los bretes, pero es que a mí me dice directamente el señor Granados, diga sí o no en tal fecha, pues yo le digo que sí, porque sí, yo lo dije, pero es que no me está yendo en qué frente, o sea, de qué tiempo es esto, lo otro, no. Pues yo no le veo, pues. Igualmente le pusieron de presente la indagatoria que usted rindió ante la Fiscalía y de la masacre Barragán. Y allí lo que le pusieron de presente igualmente le expresan que diga sobre su militancia a las AUC. Y usted contesta que desde 1998 en el bloque Calima. Mi pregunta Sí. es, ¿por qué no mencionó en esta declaración, perdón, en esta indagatoria a la Fiscalía, por qué no mencionó el bloque Metro? Porque, doctora, es que ahí el fiscal me está diciendo de la pertenencia en el bloque Calima de lo que yo estuve y de lo que tuve que ver en la masacre. Yo le digo, el 98, lo que entramos, como le dije yo ayer a usted, entramos fue por Farallones, que es una parte aquí del valle, por ahí entra el bloque Calima y de ahí ya nos dispersamos. También le pusieron de presente, Carlos Enrique, en el contrainterrogatorio, las manifestaciones que usted hizo ante la Corte Suprema de Justicia
cuando le preguntaron sobre el ofrecimiento que le había hecho Diego Javier Cadena Ramírez. Y lo que le interesó al señor defensor es lo siguiente. Usted ante la corte dijo que la suma había sido de 100 a 200 palos. Entonces mi pregunta es ¿por qué aquí en el directo manifestó que el ofrecimiento que en esa primera reunión que tuvo con Diego Cadena cuando se suscribió la carta del 15 de agosto de 2017, dijo que el ofrecimiento había sido de 200 millones? Sí, doctora, ya le respondo a la pregunta. Fueron los 200 millones, pero, o sea, en la corte yo lo que le digo, de 100 a 200 millones de pesos, sí, que yo le había pedido, o sea, es donde yo le digo a Diana que ese man no es pobre de 100 o 200 millones de pesos, o sea, sino que el señor, una vez, lo primero que él me pregunta a mí es, usted dijo fue 100, entonces yo pero le digo, sí, yo qué mal, o sea, como él me está diciendo, dígame sí o no, en preguntas erradas, yo le digo, sí, usted dijo que primero 100, y yo pues sí, como él no me dejó explicar, le estoy explicando a usted. Por eso, como él lo dije anteriormente, yo pero en el audio que estoy hablando yo con ella, que yo les digo, ellos no son pobres de 100 o 200 millones de pesos, como los 60 millones de pesos también. Eso está muy claro. Y si hubieran sido no más de 100, pues yo siempre estaría diciendo 100. Listo. Entonces, ¿cuánto fue el ofrecimiento en esa primera reunión? Fueron los 100. 200, sí, señora. 200. ¿Por qué en esa primera reunión a una persona que ese día tan solo conocía y que se identificó como Diego Javier Cadena, no le pidió usted que le entregara dinero ese día, ni le pidió que le suscribiera un pagaré ni un cheque? ¿Por qué no lo hizo? Doctor, es que eso, pues, a ver, es que eso no era un negocio como decir de como ir a comprar una casa o comprar un carro, eso eran negocios entre bandidos. Prácticamente, pues para mí, uno que es bandido, que a toda hora esa es la palabra siempre de toda la gente, pues en eso se refieren a uno, uno es un bandido. Ese era el negocio, por eso yo le dije, yo entre bandidos nos entendemos, yo le doy mi palabra y ojalá usted me cumpla la suya, yo le dije a Diego. ¿Sí me entiende? Y además, pues, que es buena la pregunta porque lo que dice el doctor Granados, que, o sea, como yo me comí una persona que dice, y sí, supo usted que sí era la abogada del señor Uribe, pues, o sea, si él me está diciendo, vengo de parte del presidente Álvaro Uribe, ¿sí me entiende? Y a esas horas que lo dejaron de entrar a él también, eso, pues, hubo movida también, no sé, pues, ahí sí ya no sé cómo sería la cosa para él de entrar ahí, pero entonces, digámoslo así. Sí, yo me cogí de él y ya cuando ya después, ya cuando ya se habla ya con Samuel, que ya él dice que él ya había hablado con este señor Mario, pues de lo que iban a ir y todo eso de ellos, eso se lo dije yo anteriormente y eso se Gracias. lo estaba diciendo ya al señor Granado, pero como él dice, pues que dijera la palabra sí o no, pues yo, o sea, yo no vine aquí ni a pelear ni a nada. Yo sé que el señor Granado viene a defender al señor Uribe y es su abogado y tiene toda Su la... señoría, por ¿Sí me favor, entiende? Entonces no más. instruyo Mire. objeción a la respuesta. Por favor, instruya al testigo que él no tiene que hacer ninguna referencia a quien lo interroga, sino limitarse a responder las preguntas que le formula la fiscalía o la defensa. Aquí no se trata de otro tipo de escenarios. De pronto, él está acostumbrado a ello, pero aquí no se puede hacer eso. Señor Vélez, para que por favor se limite a emitir la respuesta que la señora fiscal está exigiendo. Bueno, continúe, señora Sí, fiscal. su señoría, disculpe. Gracias, señora juez. Entonces, para que conteste, esta es la oportunidad para que amplíe las respuestas y recuerde que se está dirigiendo esencialmente a quien preside esta audiencia, que es la señora fiscal. Perdón, juez. ¿Por qué dice usted que
lo que se presentó entre Diego Cadena y usted fue un negocio entre bandidos. No, pues, puedo decir porque, pues, como dijeron, pues, bueno, pero lo que pasa es que, con todo respeto, con ustedes, los señores abogados, lo que pasa es que Diego, pues, es prácticamente ya cuando, o sea, uno detalla a la gente y uno ha tenido tantos procesos como tanta cosa, uno analiza también como lo de ustedes lo analizan a uno. Diego es un abogado arreglista. Yo ahí mismo apenas cuando él dijo eso de esa plata y este maneja, era otro Samuel, y es abogado arreglista, usted viene a arreglar las cosas, entonces, o sea, por lo que él, ¿sí me entiende? De ahí, doctora. Gracias. ¿En qué consistía ese negocio que hizo y que afirma usted en respuesta anterior hizo con Diego Javier Cadena? La respuesta como, doctora, no la entendí. ¿En qué consistía ese negocio que hizo con Diego Cadena? Ah, era para lo del papel y todo. Eso, bueno, sí, lo del papel, lo que él escribió. Bueno, vamos ahora de ese papel que él escribió. Le preguntaron a usted cómo se construyó esa carta. Dígale a la audiencia, entonces explíquele, ya sabemos que la escribió Diego, entonces usted también expresó que hablaban mientras la escribían. Cuéntele a la audiencia en qué consistía ese diálogo que sostuvo con Diego Cadena. Muy buena pregunta, doctora, ya le contesto la respuesta. Pues, o sea, en el interrogatorio me dicen a mí, o sea, que yo ayudé a redactar esa carta, que porque él y yo hablábamos, ¿de qué hablábamos? Lo que estábamos hablando, tanto Diego como yo, era lo que estaba pasando, o sea, con lo de Pipintá, o sea, lo que él estaba hablando y de las cosas del señor Uribe y todo eso, ¿sí me entiendo? Entonces ya, pues, ahí en el interrogatorio me dicen diga sí o no. Y yo estaba ayudando a redactar la carta, pues entonces yo digo sí, porque pues, o sea, como no, ahorita como ustedes explican la pregunta para que no va a quedar un manto de duda, se la estoy respondiendo. ¿Qué fue lo que usted colaboró en la elaboración entonces de esa primera carta? No, él fue el que la escribió, sino que estábamos era hablando él y yo. Por eso, o sea, vuelvo y le repito, doctora, que no quede, o sea, una duda en esta respuesta. Lo que pasa es que como en el interrogatorio me dicen a mí, diga sí o no. Usted estaba hablando con el señor Diego Cadena, redactando la carta. Y yo digo sí, pero como, o sea, era una pregunta cerrada, no más concreta, sí o no. Y yo digo sí. Ya ahorita usted me pregunta y yo le estoy explicando, le estoy diciendo, lo que estaba yo hablando con Cadena, cuando él estaba escribiendo, era lo que estaba pasando con Alberto. Manuca, yo le dije, ves que tenés que escribir esto, tenés que escribir lo otro. Con Samuel, con él sí me iba dictando y yo sí iba escribiendo. Es muy diferente a lo que pasó con el señor Diego Cadena. Gracias. Ahora en esa segunda carta que ya explicó cómo fue redactada, le preguntaron a usted si recibió o no dinero para firmar esa carta. Explíquele a la audiencia si se produjo o no entrega dineraria. En la Segunda. primera carta. En la segunda carta que dice usted escribió y que le dictaba Samuel Arturo En la que me dictaron que Sánchez estaba la Cañón. doctora Clara Inés también ahí. Sí, señor. Ah, doctora, como, o sea, yo con todo respeto, como me decían en la indagatoria, pues que me estaba haciendo, el contrainterrogatorio que me estaban haciendo, me dicen la respuesta de que, o sea, ¿usted le consta que le dieron esa plata a No, no, Samuel? no. Mi pregunta es, en este momento, no es para que repite las preguntas que le hizo el doctor Granados, sino para que conteste las mías aclarando las cosas. Entonces, mi Ajá. pregunta es, frente a esta segunda carta en donde le interrogaron que estuvo Samuel Arturo Sánchez Cañón con la señora Clara Inés, díganos si
¿usted recibió o no dinero? Sí, doctora. Pero ya cuando Explique. Samuel se encontró con él ahí acá en Palmira, que Diego lo estaba esperando. Explique cómo se hizo esa entrega del dinero. Ahí Samuel, él me dijo, pues, o sea, ahí estaba la doctora Clara Inés, que él me dijo, mijo, necesito 1.000.000 de pesos, o sea, de ahí, porque eran 5, le dije, yo hágale, y me deja 4 a mí, y le dije, listo, hágale, doctor, todo bien. O ¿De sea, dónde, pero, ¿ah? ¿De dónde venían esos 5 millones de acuerdo con su de respuesta? lo que estaba dando Cadena. ¿Qué le consta a usted directamente de la entrega de ese dinero por parte de Cadena al doctor Samuel Arturo Sánchez? ¿Qué es No, lo pues, que o sea, conoce de esa entrega? no, ahí sí, ¿para qué yo voy a decir? No, es que, sino que él me dijo, ¿sí me entiende? ¿Quién le dijo? Samuel, el doctor Samuel, ¿Qué le dijo el doctor Samuel? o sea, de los 5 millones que él necesita 1.000.000 después, que se queda él con 1.000.000, y yo, listo, hágale todo bien, porque él vino, y, o sea, yo le dije 1.000.000 y él me dijo 4 a mí. Perfecto. Ya sabemos, entonces 5 millones, 4 para usted y 1 para él. ¿Qué le Sí. dijo el doctor Samuel es de la forma como recibió esos 5 millones de pesos? ¿Qué le dijo a usted directamente? De los 5 millones, Sí, señor. a que Diego se los había dado ahí, o sea, eso fue por el lado acá en Palmira, que es que en una panadería, algo así que ellos estaban tomando, o sea, ellos se vieron pues en un sitio así como una panadería, y ahí fue donde ellos estuvieron hablando. Objeción, su señoría, a la respuesta. Hay una pregunta, pero toda la respuesta, porque es claro que el testigo no tiene conocimiento personal de qué pasó entre Diego Cadena y Samuel Arturo Sánchez Cañón. Ambos son testigos de este juicio, Está diciendo. así que se le podrá formular las preguntas a ellos para que den cuenta y no se introduzca información de referencia. Continúe, señora fiscal. Gracias. Contestó. ¿Por qué para la firma de esa segunda carta concurre a su sitio de reclusión Samuel Arturo Sánchez y la señora que han identificado como Clara Inés? A ver, la doctora Clara me estaba haciendo, llevando un proceso, ella. Porque ella sí estuvo, ella vino una vez hasta solita, ella vino ahí para un proceso ahí, acá mismo en la cárcel ahí de acá de Palmira. De lo otro, pues, ¿cómo le explico ya a usted, doctor? A ver, yo, o sea, usted me está, Yo venga, le es que, pregunto por qué esa segunda carta fueron a qué, a dictársela a Samuel Arturo y la señora Clara Inés. no, ¿Por no, la qué doctora ellos? Clarina no, ella en ningún momento ya habló o sea, Samuel era el que me iba dictando y yo iba escribiendo, doctora, no, la Perfecto, doctora ahí sí no, perfecto. ¿Por qué fue Samuel Arturo a dictarle esa carta a usted? como le dije anteriormente, doctora, Sí. porque la primera no servía así, y que o sea, con puño y letra mía, perdón, era más creíble. Entonces, por eso se sacó esa segunda carta. Eso fue, Gracias. eso fue como el 2 de agosto, el 18, 17, algo así. El 2 de agosto. Sí, porque Cadena viene en julio y él vino en agosto, sí, el mismo año. Sí. Gracias. Después le pusieron de presente una de las cartas que entregó a la Corte Suprema de Justicia, alias JOPRA, y que usted reconoció fue elaborada por usted, la del 26 de diciembre de 2016. Y allí le pusieron de presente que lo referente a una reunión que tuvo usted con Alberto
cuando se vieron en Bogotá y todas las cosas que hablamos. Y ahí sí querían que le ayudara con lo de Santiago Uribe y usted sabe de quién más. Ese es el contexto en que le preguntó el señor defensor si allí se había escrito esta afirmación. Dígale a la audiencia porque en esta carta del 26 de diciembre de 2016 se hace esa afirmación dirigida por usted alias Jopra. Como le dije anteriormente, Jopra es muy sabedor también de muchas cosas ahí. Lo que pasa es que yo no sé, pues el muchacho, no sé qué ahorita pues tenga, pero pues él iba a hablar de eso y a lo último yo no sé, pues bueno, se retractó de las cosas y habló pues, prácticamente cosas de uno que no tenía ni que ver al caso. Porque lo digo yo, por ejemplo, con esa carta que yo le pasé de lo que digo ¿qué? De la farmacia, de lo de la ex mía, eso es como algo, pues no lo veo como relevante las cosas de una cosa a otra no sé por qué. Perfecto. También le pusieron de presente la declaración que usted rindió ante la Corte Suprema de Justicia el 1 de diciembre de 2016, en donde pues le preguntan si usted para esa fecha conocía a Diego Cadena, usted expresa que no, y allí le ponen de presente las manifestaciones que usted hace frente a Pablo Hernán Sierra García de un incidente que tuvieron. Mi pregunta es, ¿por qué hizo esas manifestaciones ante la Corte Suprema de Justicia? Buena pregunta, doctora, le voy a dar la respuesta. Como yo se lo dije anteriormente a usted, desde el momento de la captura mía de los atentados que me hicieron tanto en La Dorada como en Valledupar, más los sufragios que me llegaron tanto a mí aquí como a mi mujer o a mi exmujer que tenía, que eso consta en la oficina de PJ de aquí de la ciudad de Palmira, donde me llegó un sufragio, a la casa de mi ex le llegó el otro sufragio. No voy a decir el nombre de ella, porque claro, pues, o sea, yo entregué eso, me parece que la corte como que le tomó foto a eso y ahí está el nombre de ella, pues no la voy a aquí porque ella ahorita tiene un nuevo hogar y no me interesa pues como que ella entre aquí en este relato, pero ella le escribió también a la corte donde están los papeles, hay unas pruebas que me quedaron pues todas mojadas, pero ya casi borrables, de lo que pasó ahí en Valledupar, que yo le dije, yo si quiere yo se las traigo, yo se las mostraban, pero pues como ya pasó ya todo esto, las pruebas, ya lo que quedaron aquí en ustedes, pues eso ya no se puede, ya más nada, pero entonces esas pruebas están las pruebas de los sufragios. A mí en ese entonces había una presión muy berraca, doctora. A mí prácticamente yo contra el mundo, yo solo, no, porque yo estaba colaborando con la justicia. Pero hubo tanta presión que, o sea, no le colaboran a uno en nada, como y yo en el papel que escribo a la corte al doctor, al magistrado Barcelo, donde le digo que la Fiscalía 52, que eso de amenazas y todo eso no concluyeron con ayudarle a uno en nada, entonces uno siempre se va para mí hubo una presión muy berraca, y eso, o sea, sabe, digámoslo, ante los muchachos, digamos, los que un muchacho que estuvo acá conmigo, que fue trabajador, era niño, no voy a decir el nombre porque él ya pues también está en libertad y uno que le va a poner, él estuvo colaborando también con la justicia y prácticamente la justicia nos dio la espalda, o la fiscalía, sí, tanto la fiscalía como la corte, digámoslo así. Entonces, como hablábamos él y yo, hombre, uno déles positivo y él esto otro y no le colaboran a uno ni en una seguridad ni nada, digámoslo así, ni siquiera ni en un asilo, nada, no nos daban antes.
quedamos con niños porque nosotros quedamos de entregar unas cosas y al final ni las entregamos. Eso en Justicia y Paz, tampoco entregamos eso porque dijimos, Justicia y Paz no nos aceptó ni nada, y que le vamos a entregar nosotros a esa gente. Y pues yo le digo una de las cosas, como lo puede decir Pablo Hernán, yo creo que digámoslo, Colombia entera, no, de parte de nosotros, de tanto el norte como el occidente de Caldas, nunca van a saber qué fue en realidad lo que pasó en ese frente, porque pues casi todo el mundo, o sea, no hubo ni garantía ni procesal, ni de seguridad, ni para los que hablamos, ni para nadie prácticamente, porque mira esos muchachos que se desmovilizaron. Hugo era uno de los comandantes míos. Esa contraguerrilla que se entrega en Salamina, esa contraguerrilla la que estaba bajo el mando mío de la zona mía. Bueno, Y mire que le hicieron a los pobres muchachos, doctora. bueno, Ponga Carlos a ver, Enrique. se entregaron las armas y lo que ganaron fue, como decimos nosotros vulgarmente, un canazo. Señoría, Bueno, objeción. Carlos Nada Enrique, tiene que ver con los hechos centrémonos en jurídicamente mi relevantes. pregunta. Pues el Estado era ahí, pues, bueno, sí, me No, salí como un espere, poco guarde del texto, silencio sí. porque el señor defensor está hablando y no Qué pena. entendí. No, simplemente objeto la respuesta por impertinente. Nada tiene que ver lo que está relatando con los hechos jurídicamente relevantes. Así que, pues usted está en su redirecto, señora fiscal, pero, señora juez, yo creo que debe circunscribirse a lo que es pertinente. Carlos, Continúe, señor. gracias, señora juez. Carlos Enrique, en esa declaración del 1 de diciembre de 2016 que le pusieron el aido correspondiente, usted habla de la reunión que se registró en La Picota con la participación del senador Iván Cepeda Castro. Y pues el enfrentamiento que usted tuvo con Pablo Hernán Sierra, y además manifiesta que allí hubo ofrecimiento para Pablo Hernán Sierra de irse a Europa y a usted también beneficios de salir del país. Mi pregunta es, ¿esa reunión tuvo lugar o no tuvo lugar? No, doctor, eso no tuvo lugar. Como vuelvo y le repito, si está Tranquilo. si está el video donde yo estoy reunido con el señor Iván Cepeda y Alberto, me le voy a sentencia de 100 años aquí. Ya, Gracias. mejor dicho, me la sentencia anticipada de 100 años. Pero ese video nunca ha existido. Gracias. A usted se le preguntó frente a esta declaración del 1 de diciembre de 2016 que si para esa fecha usted conocía a Diego Cadena y no porque usted ha manifestado que es el 15 de agosto de 2017. Mi pregunta es por qué ya el 1 de diciembre de 2016 hablaba usted de esa reunión en la que dice nunca existió, pero refiriéndose a una reunión sucedida en La Picota en la que había participado Iván Cepeda Castro, Pablo Hernán y usted. Objeción, señoría, la pregunta ¿Sí? contiene un error y no quiero, pues, por tanto, que se genere confusión a la audiencia. Está diciendo la señora fiscal que conoció a Diego Cadena el 15 de agosto del 2017. Y evidentemente, pues, la fecha pues, es equivocada. Supongo que es un lapsus de la señora fiscal, ¿no? Es un memorial el de esa fecha. Es que en la introducción de la pregunta usted le indicó, se le preguntó frente a la declaración del 1 de diciembre del 2016. Sí, hasta ahí no hay problema. Sí, no hay problema ahí. Le entiendo, doctor. Discúlpeme, es que el 15 de agosto del 2017 es la fecha de su memorial suscrito por usted, doctor, en donde allega, entre otras, el escrito de Carlos Enrique. Entonces, reformulo con la aclaración correspondiente. Carlos Enrique, a usted le indagó el defensor si conocía a Diego Cadena el 1 de diciembre de 2016,
y usted manifestó que no, porque como lo sostuvo en el directo como en el contrainterrogatorio, dice que lo conoció el día en que se suscribió esa primera carta, que fue el 18 de julio de 2017. 18 de julio de 2017. Entonces, si el 18 de julio de 2017 conoció a Diego Cadena, ¿por qué el 1 de diciembre de 2016, es decir, casi 6 meses atrás, ya le declaró a la Corte sobre esa reunión que dice nunca tuvo lugar en La Picota? Esa es mi pregunta, Carlos Enrique. ¿Le queda clara? Sí, doctora, ya la voy a Explique, responder. por favor. Como fue el interrogatorio suyo ayer, lo mismo, vuelvo y se lo repito. Eso ya estaba hablado ya con Samuel, de lo en ese tiempo lo de cuando me iba a llamar la corte, en el 2016, del 1 de diciembre, y ahí, o sea, por eso es que yo le digo a usted que a mí se me hace raro, o sea, cuando estamos hablando y ya en la corte, vuelvo y le repito, que me hacen leer la carta donde se dice lo del doctor Iván Cepeda, o sea, yo decía, Cadena, ¿cómo sabía eso? Entonces, yo se lo digo porque cuando ellos hacemos la videoconferencia, pues esa que en los teléfonos que estaban chuzados, que yo no sé por qué ese audio de los tres no está no lo ha tenido la corte o la defensa o usted, doctora, no sé. Ahí donde hablamos, que yo vuelvo y le repito que Samuel le dice a Diego que ya no por ese número, o sea, por el número que yo tenía de Samuel, o sea, él le iba a dar ya otro número telefónico para ellos comunicarse. Yo no sé ahí sí no sé qué número era, ni ya después ellos ya que hablarían ya después de ahí para allá, doctora. Gracias. Concréteme la pregunta. Usted dice que dice o hace esas afirmaciones en la Corte el 1 de diciembre de 2016 porque eso ya estaba hablado con Samuel. Dígale a la audiencia qué era lo que se había hablado con Samuel para el año 2016, previo a la declaración del 1 de diciembre. A desmentir a Alberto. Ya lo dije ayer. ¿En qué proceso en ese momento declaró usted? ¿Sabe en qué En proceso? de lo del el señor Mario Uribe, los señores Uribe, mejor dicho. Mario Uribe. Bueno, después le pusieron de presente unas comunicaciones que usted tuvo con el abogado Juan José para el 10 de abril de 2018. Entonces le pusieron de presente lo que allí dijo, volvió a hablar de Alberto, de que los beneficios que le iba a otorgar Iván Cepeda Castro en una ONG, que le iban a colaborar a Suiza. Y refiere nuevamente la reunión con Cepeda. Mi pregunta es, dígale a la audiencia, ¿por qué razón hizo esas manifestaciones en esa interceptación de comunicación frente a la llamada que usted sostuvo el 10 de abril de 2018 con Juan José Salazar? Muy buena pregunta, doctor, y ya le doy la respuesta también de eso. Usted, con todo respeto, usted oyó el audio que yo oí también de Juan José, para usted poderlo dar trámite a eso, ¿cierto, doctora? Yo lo escuché y le estoy diciendo es su porque señoría. Entonces, El testigo contésteme, no puede por estar favor. formulando preguntas a quien interroga, Yo señoría. le Moción de estoy, orden, además. Perdón, doctor.
Señora fiscal, formule la pregunta. Señor Sierra, por favor, espere que la señora fiscal termine. Si escucha la palabra objeción, no responde para poderle dar trámite. Señora Sí, fiscal. su señoría. Yo ya se la había formulado y entonces comenzó a dar respuesta y a formularme una pregunta y es cuando le digo que dé la respuesta de acuerdo con lo que usted escuchó en ese audio. Mi pregunta es, en ese audio vuelve y habla de la reunión de Iván Cepeda, de los ofrecimientos de una ONG para Alberto a Suiza. Y entonces mi pregunta es, ¿por qué hizo esas referencias el día 10 de abril de 2018 cuando habló con el abogado Juan José Salazar? Bueno, ya le voy a responder entonces yo. Doctora, yo lo que oigo, o sea, en el audio, se está hablando del señor Uribe también. O sea, yo llamo a Juan José. Póngale, pues que habla la respuesta que le voy a... Yo le digo, el viejo me parece, sí, algo así. Bueno, yo le digo pues del señor Uribe que sacó algo en Twitter o algo así, que eso es verdad, hermano. Y le digo yo, ¿sí me entienden? Entonces, de ahí sigue la conversa con José, ¿cómo así, Carlito? No, pues mire a ver y lo que va buscando me lo va mandando. Es que me dijo, mañana voy para que leamos unos papeles. Ahí es el punto de la respuesta que yo le voy a dar. Eso, de esos videos, perdón, de esos audios, eso era como yo le estaba diciendo al señor, que era la pantomima que siempre armábamos nosotros. Por eso, ahí lo que él me habla, y yo creo que pues la oyeron, de que yo le llevo los papeles para que leamos los papeles, que quede bien claro ahí eso cuando él me dice eso, y que yo le digo, bueno, listo, hágale, todo bien. Eso era. O sea, siempre hablábamos cosas así, por era que yo le decía ayer, yo le decía, era lo que se había dicho en la corte también el abogado, el señor Prada, no me acuerdo el nombre de ese abogado que decía, eso eran pantomimas, de ahí cuando yo aprendí la palabra que yo hasta la busqué en el diccionario, dijo, la busqué en el diccionario, bueno, ¿qué quiere decir esto? Era teatral, algo así, pues, sí me entiende, como montaje, entonces, por eso yo lo digo ahorita, eso era lo que me quería decir, que yo le dije, sí, es eso es todo. ¿Y para qué entonces en esta comunicación telefónica hicieron una pantomima? Porque es que eso, vuelve, se lo repito, doctora, eso siempre cuando, por ejemplo, él venía y hablábamos, o sea, es que yo ya cuando le escojo el camino a ellos, es que hablemos esto, por ejemplo, yo le dije a usted ayer, güey, que le dije yo, pues, que a mí me hace raro, venimos y hablámoslo aquí, y después que habláramos otras cosas por el WhatsApp, ¿sí me entiende? O audios, y yo decía, bueno, esto está como raro, eso fue por eso es que yo le dije a usted, ahí fue donde yo vi esto como muy raro, o sea, que habláramos cosas así, sabiendo que las podíamos haber hablado personalmente cuando él iba a hacerme la visita ya de abogados. Dígale a la audiencia, de acuerdo con este audio, si efectivamente hubo ese altercado entre ustedes y si Iván Cepeda Castro hizo esos ofrecimientos o beneficios para salir del país. No, a mí no me hizo ese ofrecimiento, a mí no. Bueno, después el señor defensor le puso de presente ese tercer memorial presentado ante la Corte el día 3 de julio de 2018. Y se le preguntó si usted se lo hizo conocer a Juan José Salazar. Usted contestó que sí. Mi pregunta es, ¿por qué razón le dio usted a conocer ese memorial del 3 de julio de 2018 que usted dirigió a la Corte? Se lo hizo conocer a Juan José Salazar. Como se lo dije anteriormente, doctora, usted también en la
la indagatoria que usted me hizo ayer, vuelvo y lo repito, yo le dije a él, yo le voy a hablar la verdad, y por eso es que yo iba a decir la verdad y les mando ese coso a Juan José. Gracias. Después le pusieron de presente la declaración que le recibió el fiscal Belisario Moreno el 24 de agosto de 2018 y le pusieron los minutos correspondientes en el que le preguntaron por Diego Cadena. Allí le preguntaron si Diego Cadena le hizo ofrecimientos. Usted contestó que no le hizo ofrecimientos. Dígale a la audiencia por qué manifestó esto de que Diego Cadena no le hizo ofrecimiento alguno para suscribir esa primera carta. Es que ahí en la primera carta no me hace ofrecimiento de plata y que, o sea, él me dice de los 200, pero más nunca me dice, le escribo la carta y le voy a dar la plata de una vez. Porque cuando, o sea, yo cuando él me hace el ofrecimiento a mí de eso es que yo le digo a él, deme la plata y por acá no venga, que yo ya sé lo que tengo yo que hacer. Allá donde se forma pues ya lo del celular ese y todo eso, mejor dicho, donde ya se viene todo. Bueno, entonces explíquenos claramente qué fue lo que pasó en esa primera reunión cuando se suscribió esa primera carta frente a los ofrecimientos para que aclare lo dicho el 24 de agosto de 2018 bajo la gravedad del juramento y lo que ha manifestado en esta diligencia. ¿De lo del qué? Del... ¿Hubo o no ofrecimientos en esa primera reunión con Diego sí. Cadena? ¿Qué ofrecimientos le hizo Diego Cadena? Los 200 millones de pesos, lo que siempre le he dicho. Perfecto. Entonces mi pregunta es, porque la defensa le puso de presente su declaración del 24 de agosto de 2018, que escuchamos unos minutos determinados, en donde usted dice y le contesta, le preguntan que si Diego Cadena le hizo algún ofrecimiento para en esa primera reunión y usted dice que no le hizo ofrecimiento. Explíquele a la audiencia por qué dio esa respuesta. La diligencia que me hace el fiscal ese ante la corte, de la fiscalía, no, yo le digo a él, o sea, yo le digo que, o sea, no, porque, no, o sea, en ese momento, y ahí nunca hubo, o sea, que me dijera Diego en el momento exacto, o sea, que me iba a dar me iba a dar plata ahí, no. O sea, ya cuando ya se haya firmado la carta es cuando ya, o sea, habíamos hablado de la plata, lo que estábamos hablando, mejor dicho, doctora. O no me hago entender o... No. Para que quede completamente claro, entonces dígale a la audiencia lo que pasó en esa primera reunión desde el primer momento que hace presencia Diego Cadena Ramírez hasta el momento en que ya abandona el establecimiento luego de que usted suscribe esa primera carta. ¿Qué hace Diego después de escribir la carta? No, narrele a la audiencia lo que sucedió en esa primera reunión, desde que inició hasta que terminó. Vuelvo y le repito, o sea, que él entra como a las 4 de la tarde, me llaman, que abogado, yo bajo y allá se encuentra Diego Cadena ahí, él se me presenta, que le digo Cadena, que vuelvo y las palabras textuales de él, de parte del presidente Álvaro Uribe Vélez, que yo le digo es presidente. Eso fue y ya empezamos a hablar, ahí donde me dice que el patrón de las cosas que él iba a hablar, entonces cuando ya dice que, o sea, para escribir una carta, y él y yo estamos hablando, cuando me dice, o sea, habían ya los 200. Entonces,
estamos hablando de eso y de que, o sea, qué era lo que estaba hablando Alberto y ahí era donde él estaba escribiendo la carta. Gracias. Además de referir los 200 millones, ¿qué acordaron para la entrega de esa suma dineraria? Objeción, señoría, una pregunta claramente sugestiva. Estamos todavía en directo, así se hace directo. La pregunta de la Fiscalía es, además de referir los 200 millones de pesos, ¿qué acordaron para la entrega de esa suma dineraria? No hay lugar a la objeción. Responda, Señoría, señor. Reconsideración, dice que ofreció. No, doctor. No, doctor. Si quiere, retrotraemos el audio, pero lo que dice aquí textualmente la transcripción es, ¿y qué acordaron para la entrega de esa suma dineraria? Responda, Retiro señor la Bex. objeción. Conteste, Carlos Enrique. O sea, de lo que yo necesitara, por ejemplo, ahí es donde se vienen ya las consignaciones y todo eso, o sea, ahí es donde él me dice para comprar un celular, que yo compro el celular ahí en el patio, como lo dije anteriormente, valió 800, que era un J1, y me lo enseñaron a manejar porque yo no sabía manejar eso. Y ahí ya se vienen las conversaciones con él, y ahí ya después ya entra Juan José, eso ya se los había dicho ya Gracias. ayer a ustedes. Gracias. En esa misma declaración del 24 de agosto de 2018 que le puso de presente el defensor y que le recibió la fiscalía, también le pusieron de presente una parte en el que usted vuelve a narrar el problema que tuvo con Alberto y la presencia del senador Iván Cepeda allí. Mi pregunta es por qué narró ante la Fiscalía ese 24 de agosto de 2018 esa reunión que ha dicho nunca existió. Porque eso ya hay un acuerdo ya, doctora. ¿Qué acuerdo Como había? siempre, o sea, el acuerdo que siempre ha habido, de lo que tenía uno que, o sea, más que todo yo, porque yo era, mejor dicho, es que yo era el eje de todo eso, yo era la cabeza de eso, lo que se desprendía de ahí de la manipulación esa que se iban a hacer o del complot que se estaba armando, pues, contra Iván Cepeda y contra Alberto. Gracias. Después el señor defensor lo indagó por la muerte del señor Cartagena y en una pregunta le dijo que si la orden había sido realizada por el aquí acusado, usted contestó que sí, y le pusieron de presente lo dicho usted ante la Corte el día 3 de septiembre de 2019, en el cual usted especificó que frente a esta masacre, no puedo decir que la orden la dio el señor Uribe, Santiago o Mario para cuadrar eso. Esta es la oportunidad para que le diga o le aclare a la audiencia por qué en esa pregunta inicial contestó usted que sí hubo una orden de la que ha acusado a Álvaro Uribe y ante la Corte dice que usted no puede decir que directamente haya habido esa orden. Objeción, señoría, la pregunta es sugestiva cuando introduce la palabra directamente. Directamente, pero... Hubo lugar a la objeción, perdón, a la impugnación de credibilidad, donde textualmente se vio lo que contestó el testigo. Se me perdió. Entonces, si quiere leerlo literalmente, no tengo ningún reparo, porque para eso se hizo la impugnación de credibilidad, pero es mejor no editar lo que dice el testigo.
No lo edité. Señora fiscal, para que la reformule, por favor. Gracias, señora juez. Vuelvo a presentársela. Frente a la masacre de Río Sucio y la muerte del señor Cartagena, en una pregunta inicial usted le contestó al señor defensor que si la pregunta fue si usted podía afirmar que haya habido una orden directa de la que ha acusado a Álvaro Uribe para esa masacre, concretamente para la muerte del señor Cartagena, usted dijo que sí, pero le impugnaron credibilidad con la declaración que usted rindió el 3 de septiembre de 2019 ante la Corte Suprema de Justicia, en la cual usted manifestó: no puedo decir que la orden la dio el señor Uribe Santiago Omar. Entonces, mi pregunta es, aclárele a la audiencia, porque en esa pregunta inicial que hizo el defensor, usted dijo que sí. Y en la corte dije que no. Eso, o sea Exactamente. que, Entiende perfectamente. Entonces, aclárele ese aspecto a esta doctora, es audiencia. que, mire, como vuelvo y se lo repito yo, o sea, antes de hablar de eso, de la masacre de lo de Río Sucio, lo que yo, mejor dicho, antes de empezar a hablar uno de eso, los atentados que yo recibí, y es claro, digo, ante, digámoslo, más que todo ante Río Sucio, que fue los que donde pasó los hechos, que el que se había lanzado para la alcaldía de Río Sucio era Jorge Arcadio Villa, que era del uribismo en ese entonces. Y Pablo Hernán puede dar testimonio de eso. O sea, se le colaboró. Objeción, señoría. Está hablando de otra persona, de otro testigo que ya declaró. Es lo que le consta al testigo su propio y personal conocimiento. Bueno. Continúe, señor Vélez, manifestando lo que a usted le conste directamente, por favor. Bueno, doctor. Entonces, como le iba diciendo, o sea, Jorge Arcadio era del uribismo. Nosotros lo acompañamos, por ejemplo, él era en esas veredas por ahí así, ya era, por ejemplo, escoltado, pero de nosotros, de los urbanos, ¿no? Que a Jorge Arcadio a hacer política, porque es que, mejor dicho, a él le decían también el loco Arcadio, porque es que eso era loco, eso se metía por esas veredas a hacer propaganda, pues, política de lo de él y todo eso. De ahí cuando ya se da la orden de la muerte, eso yo ya les aclaré eso de la reunión que se hizo con Cartagena y todo eso. Ahí donde después ya que dan la orden, allá ya Alberto, que habían pasado ya digámosle, de los mandos ya de la autodefensa, ya que dan en la orden de dar de baja a Cartagena. Y ahí es donde yo doy de baja a esa gente, como se lo dije ahí al señor, o sea que hubo heridos y pues, los muertos, y el que quedó vivo de ahí de esa masacre, de esa emboscada, ese quedó ahí alcalde de Río Sucio, que a ese hasta le escribí una carta pidiéndole perdón al pueblo de Río Sucio, pues por lo que había hecho. Bueno, pero ¿por qué en pregunta cerrada al doctor Granados en contrainterrogatorio le dijo que sí había orden de la que acusaba Álvaro Uribe, y ante la corte dijo que no puede decir que la orden la hubiera dado él? Solamente para que aclare ese aspecto. Pues porque, o sea, cuando ya, pero o sea, pues, como lo dije anteriormente, y pues dice el doctor Granados que, o sea, de lo que me coste a mí, ¿sí me entiende? Pues la orden se viene él porque, o sea, eso era parte del uribismo, era tanto de Mario, que pues primo del que eran del mismo, a ver cómo le explico yo a los montañeros, de la misma melcocha, pues, o sea, del mismo partido,
lo que era ellos, y yo también dije en eso de una colisión que hicieron ellos del liberalismo de ahí de Manizales, o sea, como por eso yo le dije, o sea, más lo especificaba, era pues Alberto, ¿sí me entiende? Pero como me dicen que no, o sea, de lo que a mí me consta, Objeción, y yo señoría, respeto otra vez a la la, 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 respuesta la, la, la que no cuestión de la... está él manifestando el testigo lo que le consta de personalidad de conocimiento. Y esa es la regla de oro del testimonio, señoría. Ya contestó y claro. Listo. Luego le preguntaron por unas notas de chat en WhatsApp entre usted y Juan José Salazar, en las que se refería una audiencia con el doctor Barceló Camacho. Dice usted, frente a esa audiencia, es que no me quedó claro si no se hizo la audiencia o no la recordaba. El doctor Barceló nunca, o sea, yo no hablé, doctora. Ah, nunca habló con él. Dijo usted cuando esos chats que tocaría verlos y que usted conserva los números de Juan José Salazar. ¿Recuerda esos números? Eso está en la agenda de la que me tomó la señora investigadora de la corte. Ahí están los números de él y ahí está, ahí tiene que estar el número mío, porque pues en la agenda yo lo tengo ahí. Listo. Mío es un 311 293 o 393. El de Juan José empieza por 316 y el otro empieza por 311 591. Pues el de Cadenas era un poco, era el 301 00 triple cero, algo así, triple seis, algo así. Eso está en la agenda de lo que tomó la señora, la investigadora de la corte. Ahí están esos números. ¿Cuántos números tenía usted de Juan José Salazar? Tenía dos, doctora. Como quiera que el testigo manifiesta que esos números los tiene en la agenda y fue preguntado por los chats, que no fueron puestos de presente, pero el testigo manifiesta que sería importante los números respectivos. Ruego a su señoría permitir utilizar la prueba documental ingresada a través de la investigadora Luz Mirella López, numeral 39, página 97. Objeción, su señoría. Si me lo permite, frente a la pregunta que en contrainterrogatorio hizo el defensor y la inquietud que tuvo el testigo. Objeción, señoría. La defensa expresamente decidió no utilizar ni exhibir ningún chat. En consecuencia, como el mecanismo del redirecto no es para hacer un nuevo directo, sino para referirse a los temas y que ha sido abordado por la defensa en el contrainterrogatorio, hubo simplemente una referencia general, ninguna exhibición de ningún chat. Entonces sería permitir hacer un nuevo directo, utilizar este procedimiento, señoría. Por eso me opongo. No hay lugar a la objeción, precisamente se le interrogó por los chats y lo que se va a precisar son los números de teléfono que dice el testigo tenía consignados en esa agenda. Proceda, señora fiscal. Gracias. Con la ayuda de despacho, su señoría, si es tan amable, la prueba se envió ayer al correo también igualmente. En el numeral 7.3.
Luisa, ¿podemos compartir pantalla, por favor? Señorías, si son los mismos chats que ayer se exhibieron, el testigo ya ayer dijo que no lo reconocía. Entonces, no entiendo tampoco el propósito ahora de dar un segundo directo para algo que no utilicé en mi contra. Y No que voy ya a el testigo dijo utilizar que los no. chats, doctor. No voy a Ok. utilizar los chats. Ok. Sí, señora fiscal. Ya le- Gracias. El punto 7.3, por favor. ¿Va a exhibir la agenda, señora fiscal? Perdón, doctor. ¿Usted va a exhibir la agenda? ¿Es lo que pretende hacer? Sí, como quiera que en las La agenda respuestas. no fue ni siquiera mencionada en mi contrainterrogatorio, señoría. Claro, O doctor. sea, no vamos a permitir ahora otro directo, porque No, doctor. esto es romper completamente las reglas del ejercicio del No, contrainterrogatorio. es que no, Yo no no mencioné era. una palabra en mi contrainterrogatorio sobre la agenda. Permitir introducirla por esta vía a la señora fiscal es crear un Introducirla ya segundo es directo. prueba pública. Ya es prueba No, documental, su el que sea señoría. prueba no significa que usted la pueda usar en un redirecto. Pues Señora fiscal. ya resolvió la señora juez. No, pero la Parece que puede no reconsiderar su entendió qué señoría, era lo que. Bueno, porque señora francamente juez, desvirtúa por completo las reglas que con mucho cuidado se construyeron para el sistema penal acusatorio. Doctor Granados, la pregunta de la fiscal fue, como quiera que el testigo manifiesta que esos números los tiene en la agenda, y fue preguntado por los chats que no fueron puestos de presente, pero el testigo manifiesta que sería importante los números respectivos. Es por lo que solicita que se le permita verificar la agenda para hacer referencia a los números, no a los chats ni a otras circunstancias. Proceda, señora fiscal. gracias con la ayuda de la señora secretaria. Señora, sí, es que ok. Porque el drive que me enviaron ayer ya no están las Creo carpetas, que entonces, el fiscal de apoyo le acaba de Sí, remitir señor. nuevamente. Gracias. Señoría, que quede constancia de mi protesta de este procedimiento, porque no se puede utilizar un material no usado en el contrainterrogatorio con cualquier pretexto que quiera el redirecto. Es construir un nuevo directo y es violentar las reglas del contrainterrogatorio en sede del juicio oral. Ya usted decidió, yo respeto y acato sus decisiones, pero también quiero que en el récord quede anotado mi protesta por este procedimiento irregular. Perfecto, doctor, deje las circunstancias que quiera, pero fue tema del del La contrainterrogatorio. agenda no fue tema del contrainterrogatorio, ni se mencionó. Los números de teléfono, doctor. Proceda, señora Tampoco, fiscal. tampoco lo fue. Gracias. Entonces, doctora Ludisa. ¿Lo están viendo en cámara? No, señora. Sí, se veía en cámara Aquí algo. no. Luisa, es que como el señor testigo está en primer plano, entonces le toca que... Sí, ahí veo los números, doctor, ahí. Aquí no los vemos, entonces, un momento. De momento ya desanclo el testigo para que puedan verlo.
¿Quién está compartiendo pantalla? ¿Luisa y Mary? No, Es que hay señora, ¿Cómo? soy yo, Liz. Pero deje de compartir pantalla, Liz, porque no me deja poner en primer plano ni lo hace Luisa ni lo hace usted. Perfecto, Luisa, verificamos a ver nuevamente. Ahora ya. Ya quité el testigo del primer plano para que pueda compartir pantalla. ¿Ya están viendo? No. Doctora, ¿me confirma si ya puede ver ahí la imagen? Yo ya la estoy viendo. Yo ya la estoy transmitiendo. Y yo veo una imagen de la agenda. Y en la sala, En la transmisión sí se está viendo, pero en el televisor de la sala de audiencia no se está viendo. Señora, ¿el testigo lo está observando la agenda? No, ahorita no. y ahora, señor testigo. Sí, señor. Ahorita sí. Lo está viendo tanto el testigo y especialmente la defensa. Díganos, ¿qué imagen está siendo proyectada, Carlos Enrique? La agenda mía, donde tengo yo los números, lo que le dije, ¿Qué números telefónicos y de quién? arriba dice celu mío, o sea, era el teléfono, ese J1 que tenía yo. Ese Sí, número era con el que yo chateaba con ellos. Ese es 311-234-9839. Los dos de Juan José son 316-866-4504. El otro era 311-591-349. El de Diego Cadena era 301-270, lo que le digo 36660. Y el del primo mío, Ricardo Llosa, que pues la pregunta que me dijo, el doctor que me dejó algo preocupado por eso, porque yo no sé cómo irán a sacar esa información de ese celular, es ese 315-833-6331. gracias. El Gracias, que, doctora Luisa. Bueno, mencionó usted a Ricardo Diosa, que corresponde a su primo, de acuerdo a preguntas que le realizara el señor defensor frente a los audios. Y para ello le puso de presente la declaración ante la Corte Suprema de Justicia del 3 de septiembre de 2019, en donde fue requerido para la entrega de los mismos. Entonces, en ese contexto, Carlos Enrique, explíquele a la audiencia qué era lo que usted le enviaba a su primo Ricardo Diosa. doctora, eran unos audios que pues que había hablado yo con Cadena, con Juan José, entonces él los guardaba. Y pues, o sea, ahí sí, o sea, le doy la razón aquí al doctor Granados, por lo que, o sea, me puso a oír eso, porque eso es como delicado. Por eso yo le dije ahí ahorita en la agenda, el 315, ese era el número del primo mío.
y yo voy a ver cómo puedo pues comunicarme con él para que así sea que mande ese coso todo dañado ante ustedes o no sé, si pues si ya reciben eso, o sea, la cuestión es pues, o sea, sinceramente sí me deja como preocupado eso de lo que me dijo el doctor Granados. Gracias, sí. Pues, Entonces, usted le la mandaba cosa. los audios de Cadena y de Juan José. Sí, porque es que yo le dije que él ¿Desde sacara dónde eso los enviaba? ¿Desde dónde se los enviaba usted? del celular mío. Del celular suyo. Sí, del que está chuzado, mejor dicho, también con Listo. eso. Cuando Pero, ¿usted en qué establecimiento carcelario estaba cuando le mandaba esos mensajes a su primo, Diosa, en Palmira, en Palmira? ¿Y con qué propósito le mandaba usted esos audios a su primo? era para que me guardara esos audios por si alguna cosa iba a pasar, uno tenía como también demostrar que las cosas no eran así, ¿sí me entiende? O sea, lo que está pasando ahorita prácticamente, doctora. Gracias. Entonces Bueno, yo le dije al que, como sí, que lo sacara en una memoria y algo, y pues yo no sé qué pasó, sinceramente, pues, o sea, prácticamente, eso sí como me preocupa, porque pues ahí, pues con la familia sí, a mí que me toque pagar lo que sea, pero ya que de pronto, como dice el señor Granados, esa cosa, y pues mi primo, pues prácticamente no tiene que ver nada en eso, yo simplemente le dije que sacara esos audios, pero si me toca, como yo soy el responsable de decirle al magistrado, yo le entrego esos audios, gracias. no se pudo, pues. ¿Usted recuerda cuando le entregaba esos audios a su primo? Si usted dijo que él salió hacia España, ¿él ya estaba en España? Sí, él ya estaba en España cuando yo ya le dije de eso, que sacara eso de ahí, sino que él como ya consiguió después otro número, ya de España, un número todo, bueno, eso está por ahí. Gracias. Entiendo entonces que del celular que tenía en la cárcel de Palmira, le reenviaba a su familiar esos audios. Mi Sí, pregunta es, ¿en el celular que usted tenía conservaba esos audios o no? yo se los mandaba los audios, yo se los mandaba a él. ¿Y qué pasaba en su celular? ¿Usted los guardaba también o los borraba? No, pues eso es que eso ya cuando me llevan a mí para Valledupar, ese celular quedó vagando ahí en el patio, y usted sabe que eso ¿cómo es que llama? Lo formatean, bueno, eso es lo que le hacen para ya otro muchacho comprarlo y todo eso. Claro que cuando ya supieron ese alboroto y todo eso, yo no sé qué harían esos celulares, esos señores. Perfecto, es decir, que era un celular que usted tenía en la cárcel de Palmira y no pudo sacar cuando lo trasladaron para Valledupar. Atención, su señoría, la testigo Gracias. está haciendo una pregunta sugestiva, conclusiva, que no se permite en sede de redirecto. En ese sentido, pues ya no puedo darle trámite a la objeción porque el testigo, señor Vélez, le voy a reiterar, por favor, cuando usted escuche la palabra objeción, no responde para poderle dar trámite a la objeción. Bueno. Bueno, señoría. Gracias. Manifestó, bueno, frente a su primo, usted manifestó que fue la misma persona que recibió un dinero en la oficina de Cadena en la ciudad de Cali y se le censuraba entonces porque con esa misma persona usted le remitió los audios para que se los guardara. Usted contestó diciendo es que él es familia. Explíquele entonces a la audiencia por qué dice que es familia y por qué actuó usted de esa manera. Pues uno queda desconfiar de la familia. Es como yo, por ejemplo, desconfiar de mi mamá. Eso siempre la que recibía las pláticas era mi mamá, normal, ¿no? Yo no le veo nada de malo. Gracias. Eh, al momento que se refirieron a la masacre de Río Sucio por parte del señor defensor, le hizo una pregunta frente a la muerte de Lotero. Mi pregunta es, ¿Lotero tuvo que ver con la masacre de Río Sucio? No, doctora. Perfecto.
Después fue interrogado por la subasta de La Pintada y usted le contestó al señor defensor que se trató de un acto público y sobresalió la manifestación que usted hizo entre el saludo de Jopra con el doctor Álvaro Uribe Vélez. Díganos cómo se dio o cómo se llevó a cabo ese saludo, qué le costó a usted directamente. Lo que me dice Jopra y pues lo que estaba Alberto allá con ellos, porque yo estaba, como le dije yo a usted, yo estaba en el último anillo que le estaba brindando seguridad al señor Uribe, porque pues él tenía su propia seguridad, ¿no? Gracias. ¿Cómo es? ¿Aceptó usted que ese es un acto público? Mi pregunta es, ¿por qué usted en los términos que lo ha referido como miembro de las autodefensas eran los encargados del último anillo de seguridad de un acto público? Pues eso era, o sea, era como Alberto era el jefe de nosotros, ¿sí me entiende? Entonces él llegó y usted se queda aquí con la gente suya y listo, yo me quedé, o sea, yo simplemente recibí fue órdenes de él y ya ellos ya estuvieron más metidos allá. Por ejemplo, Alberto era muy allegado al presidente de FEDEGAN, al señor Hernando Montes, que él está condenado o fue condenado por concierto para delinquir en modalidad de paramilitarismo en la ciudad de Manizales. No más. Gracias. Después se le indagó por una serie de procesos y unas compulsas de copias, dando unas referencias de procesos a usted en los que se aseguró haciendo únicamente la referencia al señor defensor de que se le han compulsado copias por falso testimonio, por extorsión, que usted adolece de poquísima credibilidad en algunos procesos. Le pregunto yo, ¿tenía usted conocimiento de esos procesos que asegura el defensor se adelantan en su contra? Por ejemplo, de que el doctor Granados hablaba del lotero, sí. ¿Qué Yo pasó con el gané, proceso del lotero? él en primera instancia queda suelto y en la segunda queda condenado. Entonces ellos apelan eso y eso se va al Consejo Superior de la Judicatura y todo eso y sale a favor mío. O sea, gano yo pues lo del falso testimonio que ellos querían meterme a mí, como dice pues vulgarmente, lo gano. Después Gracias. hubo otra apelación ahí, ya en el juzgado que habló también el doctor, donde también el mismo juez me exonera de los casos. De lo otro que dice también el señor defensor, de lo de que es que extorsión, que es que por el Gaula, tengo para comentarles eso, o sea, eso fue un problema de Jopra, de Fabio César Mejía, que era alias Jonathan, del señor Oscar Sánchez Munera, alias Don Mario, que estaban extorsionando, era el alcalde de La Merced. Y este señor Jonathan como que le estaba pidiendo, yo no sé, eso es un enredo de ellos, o sea, como 300 millones y el señor les estaba siguiendo la corriente y les mandó el Gaula. Entonces, al fin, ¿en qué pararía ese problema? Porque el problema es de ellos. Porque una vez es tanto y siquiera, yo oí hablar al alcalde de Caldas, perdón, de La Merced, sí, La Merced Caldas, hablar por RCN o por Caracol, sí, fue como Caracol, hablando de eso y él especificando de lo que está, que hasta me mete a mí que habían que es que unas pirámides. Ese es un juicio que tengo yo ahorita en junio con él, que ahí es donde le voy a demostrar quién es el mentiroso sobre los homicidios que también el señor abogado de los mineros, que yo le digo que sí, de eso, doctora.
Y de lo otro que el señor también me dice, ahí sí, pues todo hace poco, yo no sé, porque oye, si quiere, pues cuando usted quiera puede mandar a un investigador, yo le mando copia de los supuestos testigos, de los procesos de falsos testimonios que he tenido yo libertad, porque siempre, o sea, que como lo dije anteriormente, uno solo peleando contra el mundo, o sea, siempre metían eso y yo siempre les fui ganando de esos falsos testimonios, que ahí tengo pruebas de la libertad, de los que me dio el juzgado y de la tutela esa que metió el señor Múnera con el señor Lotero, que también gané esa cosa, nomás. Gracias. De todos esos procesos que refirió el señor defensor, díganos si usted ha sido condenado por esos delitos, por falso testimonio y o extorsión. No, doctora. Listo. Gracias, señora juez. Este era el redirecto.